El 3 de febrero de 1959, en medio de la gira Winter Dance Party, el micro en el que viajaban Ritchie Valens junto a los músicos Buddy Holly de Big Bopper se rompió y decidieron trasladarse en avión, pero solo había 3 plazas. 2 de los músicos ya tenían su lugar en la aeronave. Faltaba definir el último lugar disponible. La forma que eligieron para que todo sea equitativo fue hacer un sorteo entre Ritchie y Tommy Allsap. Ritchie tiró la moneda con su colega y ganó el lugar dentro del avión. Sí, aquella jornada parecía ser un día normal como cualquier otro, pero algo estaba a punto de ocurrirle a aquel vuelo, algo que quedaría marcado en la historia de la música para siempre. Ritchie Valens ha sido un verdadero hito en la historia del rock. Una estrella que en tan solo 8 meses se convirtió en el artista que cambió la imagen del rock estadounidense y abrió las puertas a futuros artistas latinoamericanos. Su mayor éxito, La Bamba, hasta el día de hoy sigue sonando y hasta las nuevas generaciones la conocen. Sin embargo, el músico californiano solo disfrutó de ello durante nada más que un par de meses. ¿Habrá sido realmente un premio haber subido a ese avión? ¿Se ganó un viaje hacia el más allá? Bien, para saberlo, como siempre te decimos, es necesario viajar un poco en el tiempo. Más específicamente a la década de los años 40 en California. Su nombre real era Richard Steven Valenzuela. Sus padres, Joseph Valenzuela y Concha Reyes, eran mexicanos, por lo que Valens y sus 4 hermanos siempre se sintieron muy cercanos a la música latina. Sus padres también amaban escuchar música flamenca, blues e incluso ritmos que se asemejan al rock, pero sus progenitores no se sorprendieron cuando Ritchie mostró interés por ser músico desde pequeño. A los 5 años aprendió a tocar la guitarra con su papá. La música acompañó toda su infancia, hasta que al llegar a la adolescencia tuvo su primer golpe de suerte. Ritchie tenía 16 años cuando el líder y vocalista de la banda en la que tocaban, The Silhouettes, no pudo asistir a un show y él tomó su lugar. El segundo fue un año más tarde cuando lo descubrió Bob King, propietario de la firma Del-Fi Records. Apenas el productor lo escuchó, entendió que en él iban a tener lo que había buscado durante toda su carrera. Así fue como lo eligió para que trabajara con él. De inmediato se convirtió en una promesa del rock estadounidense y lanzó con gran éxito su primer disco que llevaba su nombre e incluía Come On Let's Go, Donna y el más conocido por todos. Sí, hablamos de La Bamba. Como te adelanté al inicio del video, la canción La Bamba fue la más icónica de su carrera, pese a todo lo que su productor creía. Ritchie Valens logró convertir esta canción tradicional mexicana en un hit del rock and roll. Pero detrás de La Bamba había un gran misterio. Y es que por si no lo sabías, los orígenes de la canción tradicional de La Bamba se vinculan con la venta de esclavos a mediados del siglo XVII, cuya tribu africana llevaría el nombre de La Bamba. También hay estudios que dicen que fue el nombre que llevaba un levantamiento de esclavos de 1863 que se identificaba como La Bambarria. En principio, su productor quería que La Bamba sea cantada en inglés, pero Ritchie no sentía que esa fuera una buena idea. Ritchie creía que le estaba faltando el respeto a su cultura mexicana. Pero habría un problema. Si bien sus raíces eran mexicanas, se había criado en California y su español no era muy bueno. Ritchie hizo el intento de cantarla en inglés tras la insistencia de su productor, pero luego de varios intentos decidió practicarla y cantarla en español. Su productor no quedó muy conforme con eso, y fue así que dicha canción fue a parar al lado B del vinilo.
El lado B era como ese lado en que se ponían las canciones que en general no llegaban muy lejos. Pero esta vez sucedió lo contrario, y La Bamba en poco tiempo escaló al puesto 2 en el ranking estadounidense Billboard. No hay duda de su talento y el lugar que se ganó en la historia del rock, ya que su éxito superó en el tiempo los 8 meses que duró su carrera, siendo que en 1987, casi 30 años después, su historia llega al cine con la película La Bamba. Realmente Richie se convirtió en un referente cambiando la imagen del rock estadounidense, haciendo rock en español y abriéndole las puertas a futuros artistas latinoamericanos. Pero esto puede que nos lleve a preguntarnos, ¿viene en la música, viene en el amor? Bueno, déjame contarte lo siguiente. Donna es una canción que fue publicada como sencillo en 1958 por Ritchie Valens. La canción estaba dedicada a Donna Ludwig, que supuestamente fue su novia, aunque oficialmente nadie sabe si realmente lo fueron. La historia cuenta que Valens y Ludwig se conocieron en la secundaria en San Francisco, y el músico estaba locamente enamorado de ella, y fue tanto su amor hacia esta mujer que le dedicó esta canción. Esta fue la última canción que grabó antes de aquel fatídico accidente aéreo donde perdió la vida. Cuentan que la primera vez que Valens cantó Donna fue en un teléfono público sosteniendo el auricular con el hombro mientras la interpretaba para ella con la guitarra. Según lo publicado por el medio Distractify, Donna Ludwig reside actualmente en un pequeño pueblo cerca de Sacramento con su tercer cónyuge y además es madre de 2 hijas. Y como si la vida de Richie fuese una moneda, mientras de un lado había amor, del otro estaba la muerte. Richie no tuvo un día de suerte a pesar de haber ganado su lugar en el avión. Aquello fue algo similar como lo que le ocurrió al personaje ficticio Jack Dawson en la película de Titanic. Pero bueno, continuando con la historia, aquel 3 de febrero de 1959 se lo recuerda como el día que la música murió. El avión en que Richie viajaba despegó con un clima complicado. Solo 8 kilómetros duró el viaje. La avioneta se estrelló en un campo de maíz. Encontraron los cuerpos de los 3 músicos fuera del avión, como si no hubiesen tenido los cinturones de seguridad puestos. Ninguno de sus ocupantes llegaba a los 30 años. Richie dijo en un reportaje, «Mi madre cree que voy a ser una estrella, y las estrellas no caen del cielo». Y finalmente él cayó del cielo en ese fatal accidente y luego de su muerte, realmente se consagró como una estrella de la música. ¿Mala suerte? ¿Destino? Bueno, la realidad es que no hay palabras para entender esta pérdida. Y es que Richie era tan joven como talentoso. Fue un hito dentro del rock and roll y se había ido muy pronto. La década de los años 50 fue una época muy productiva para la música. El rock and roll comenzaba a ser algo más que un estilo incipiente, y el público de Estados Unidos demandaba algo más movido que el gospel, el country y el rhythm and blues del sur del país. Si bien todos vamos a morir algún día, la muerte casi nunca es bienvenida, y sobre todo cuando es inesperada. Si le sumamos que sucede en medio de hechos desafortunados que tal vez se hubieran podido evitar, realmente hablamos de una tragedia. Esa es la parte más cruel de las muertes por accidente. Lo que ocurrió aquel día fue el desenlace de toda una cadena de errores, de decisiones improvisadas y desafortunadas casualidades. Retomando lo que decía al inicio del video, este acontecimiento sucedió durante la gira Winter Dance Party Tour, que tendría una duración de poco menos de un mes. Esta gira los llevaría a recorrer 24 ciudades. Todos los músicos que se vieron afectados por este trágico accidente eran muy jóvenes, recién estaban comenzando sus carreras, al igual que Richie. Según lo investigado, los hechos desafortunados comenzaron con una mala organización de la gira, conciertos mal planificados y una desprolijidad en las condiciones de traslado. El autocar en el que viajarían durante toda la gira ya venía teniendo complicaciones mecánicas. Al parecer, llegaron a utilizarse 5 autobuses en los primeros 11 días de la gira. Eran autobuses escolares reacondicionados que se habían descartado porque no eran lo suficientemente buenos para niños.
Además, no estaban preparados para soportar las bajas temperaturas que iban de los -7 grados a los -38 grados Celsius. Hacía tanto frío que el baterista del tour tuvo que ser hospitalizado con una congelación severa de pies después de que el bus los dejara tirados en medio de una carretera a temperaturas por debajo de cero. Richardson y Valens empezaron a tener síntomas de gripe. Largas jornadas entre uno y otro concierto, el frío y los autocares incómodos afectaron a los artistas. El show que dieron el 2 de febrero, un día antes del accidente en Iowa, fue pactado en el momento ya que no estaba planeado para ese día. La siguiente parada programada en Moorhead, Minnesota, a 590 kilómetros al noroeste, ponía en evidencia la pésima planificación del tour, porque el recorrido les hacía retroceder y pasar por dos ciudades en las que ya habían tocado la semana anterior. No solo eso, al día siguiente, después de haber viajado desde Iowa a Minnesota, debían regresar a Iowa, a Sioux City, un viaje de 520 kilómetros. Entonces uno de los músicos, Buddy Holly, tuvo la idea de volar hacia el próximo show considerando que en esas condiciones ya no se podía seguir. Holly contrató una avioneta para él y los dos músicos de su banda que los llevaría a Fargo, Dakota del Norte. Pero uno de ellos, Waylon Jennings, cedió su sitio a The Big Bopper, enfermo de gripe. Cuando Holly se enteró del cambio le dijo, «Espero que vuestro viejo autobús se congele», a lo que Jennings contestó, «Y yo espero que vuestro avión se estrelle». Fue una broma entre amigos que atormentó a Waylon hasta su muerte en 2001. En fin, solo quedaba un lugar en la avioneta y Valens también estaba enfermo y a pesar de su miedo a volar, le propuso a Allsap dejar la decisión en manos del azar. El lanzamiento de una moneda dejó a Allsap sin su asiento en la avioneta y le marcó el triste destino a Richie. Las condiciones climatológicas y la poca experiencia del piloto no fueron una acertada combinación. Las investigaciones oficiales llevadas a cabo por Civil Aeronautics Board concluyeron que el accidente se debió a la imprudente decisión del piloto de embarcarse en un vuelo que requería una destreza en los instrumentos de vuelo que él no tenía. Y así fue que el 3 de febrero de 1959, las noticias de este trágico accidente dejaron de luto al rock estadounidense. Tres jovencísimas estrellas del rock, Buddy Holly, Richie Valens y J.P. de Big Bopper Richardson fallecieron en un accidente aéreo cerca de Clear Lake, Iowa, junto al piloto Roger Peterson. Tuvo un impacto sin precedentes en la historia del rock and roll. La tragedia se convirtió en leyenda y 12 años después fue inmortalizada por Don McLean en su clásico American Pie como el día que la música murió. 4 días después de su muerte, el 7 de febrero de 1959, se llevó a cabo su funeral en la Iglesia Bautista Tabernáculo en Lubbock, y en su lápida, su apellido está escrito correctamente junto con una guitarra Fender Stratocaster tallada en la piedra. Si la muerte de Valens fue trágica, aún más las penurias que afrontó su madre. Tardó 8 días en recuperar el cadáver de su hijo porque no tenía dinero para el transporte en avión hasta Los Ángeles. Quien envió el ataúd como un paquete más en un tren. Eso sí, en esa semana se apresuró a producir un álbum póstumo y trató de que Connie le pagara una factura de $4,000 por el funeral del cantante. Así lo comentó la madre en una entrevista a Los Angeles Times. Un verdadero descarado. Según reconoció después, Bob controló los derechos de autor de Richie y se apropió del Thunderbird modelo 57 negro y cromado que pertenecía al difunto. A su manera, cada quien se aprovechó de Valens. Donna, la pelirrubia y desolada musa, apareció en un artículo que publicó Los Angeles Times. Según sus declaraciones, estuvieron juntos 2 años y medio, pero a los 16 años ninguna pérdida es irreparable, menos un novio. Así que Donna sufrió unos días, la pasó compungida y después siguió su vida. La fama de Valens sobrevivió a la tumba gracias a la bamba y fue recuperada, corregida, aumentada y tergiversada en una película homónima filmada en 1987 y protagonizada por Lou Diamond Phillips, Esai Morales y Rosana de Soto. Por supuesto que nadie desea morir joven, a punto de llegar al estrellato y peor aún, de manera violenta y absurda.
Pero si se trataba de una promesa musical como Ritchie Valens, con talento y un par de éxitos musicales a cuestas, la caja registradora de los promotores disqueros emitía un sonido angelical. Después de la muerte de Valens, la familia se mantuvo fuera del ojo público, aunque trabajaron en estrecha colaboración con los productores de La Bamba. José Steven Valenzuela falleció el 8 de enero de 1952 a los 55 años de edad en Los Ángeles, y su madre muere en 1987 a los 72 años en California. Sus hermanos, incluido un hermano mayor, 2 hermanas menores y un hermano menor, vivían en California y Nevada. En 2013, los hermanos de Valens se reunieron en Sir Ballroom and Museum para prestar recuerdos. Esto incluía una billetera que Valens tenía en el momento de su muerte, que su madre guardó con ella. El hermano menor de Valens, que tenía solo 18 meses cuando su hermano murió, eventualmente formó su propia banda. Bob Morales, el hermano mayor del músico Ritchie Valens, fue un ícono por derecho propio y fue inmortalizado por el actor Esai Morales, quien capturó su dolor y agallas en La Bamba, película biográfica sobre la vida de Valens. A pesar de que Bob y Ritchie fueran hijos de diferentes padres biológicos, compartían un vínculo muy cercano. Bob Morales no siguió el legado musical. Era un mecánico que amaba los autos y viajaba a toda velocidad por las carreteras de California. Pero lamentablemente, en septiembre de 2018, murió a causa del cáncer de próstata. Hoy, decir La Bamba es sinónimo de Valens y de canción bailable con ritmo y letra pegadizos, y hace que el recuerdo del músico esté presente a pesar del paso del tiempo y de lo fugaz que fue su carrera. Su paso por el rock and roll marcó un antes y un después para este género. Uno de los primeros en cantar el rock en español, abriendo así el camino para que muchos artistas de Latinoamérica puedan entrar en este mundo musical. Ritchie Valens, como muchos otros cantantes, no pudo disfrutar de sus éxitos, pero como todas las grandes estrellas, dejó un legado musical que será un éxito eterno, haciendo bailar a todo aquel que escuche su música. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Pero bien, hasta acá el video de hoy. Pero antes de que te vayas, te recomiendo estos 2 videos donde verás casos también muy interesantes. Y si no te querés perder ningún video de este estilo, te recomiendo que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Bien, yo soy Gabriel Navarrete, esto fue Grandes Misterios, nos vemos en un próximo video. ¡Chau!